Liderando Juntos, un podcast de Adimur para fomentar tu crecimiento profesional. En el podcast de hoy contamos con Francisco García, director de agencia creativa y fundador de Humano.io, y con José Miguel Cegarra, responsable del marketing y la estrategia de marca de grupo corporativo GISAP. Hoy toca hablar de la importancia de la comunicación en las organizaciones. Bueno, José Miguel, el director de marketing y comunicación de grupo corporativo GISAP. Sí, señor. Flamante director, ¿no? Menos de 6 meses en el puesto. 6 meses con una ardua tarea de empezar a vertebrar todo lo que es la comunicación y el marketing en un grupo que ha mantenido durante muchísimos años un perfil bajo y ahora pues empezamos a vocear que estamos aquí. Qué bien. Conozco bastante bien a la familia porque sabes que compartimos ubicación y la siento también como mi casa. Fíjate tú que cuando yo llegué me dijeron tienes que sentarte y hablar con Fran García, que es el CEO de Agencia Creativa y además es un tío súper disruptivo y que además, bueno, dentro de sus habilidades empresariales está la de emprender. Y fíjate que me hizo mucha gracia porque ya te conocía, o sea, con lo cual al final jugaba en casa. Sí, estaba hablando de GISAP, que yo la conozco y la siento como mi casa porque desde que fundé Agencia Creativa, que hace ya 20 años, hemos crecido de la mano, junto a GISAP, con un montón de empresas también, pero de alguna manera he ido aprendiendo también con ellos, de comunicación, de marketing y de tecnología, que al final es de lo que hemos venido a hablar aquí hoy y de lo que sabemos hacer. Sí, al final las empresas llegan a un punto de madurez en el que necesitan empezar a generar esa cultura corporativa, 100%. De cultura corporativa. ¿Qué es para ti la cultura corporativa? Pues mira, para mí la cultura corporativa al final es la manera de alinear a todo el mundo. Es decir, las empresas van creciendo, hay mucho tránsito de profesionales, pero las empresas al final tienen un fin, tienen un espíritu. Muchas empresas en las que el fundador es el que ha llevado siempre esa tarea, cuando las empresas se sobredimensionan, necesitan mantener un vínculo de unión, ya no solo para los que están, sino para los que se integran y los que transitan por la empresa. Y entonces para mí es esa forma de generar ese engagement, de trasladar esos valores que tiene que en nuestro caso la familia Jiménez y en el caso de otras empresas pues el ámbito corporativo de su misión, de sus valores y sobre todo pues eso de acoger a la gente que está y que tener un propósito dentro de las empresas. Es difícil porque la cultura sucede sin que tú hagas nada para que suceda. La cultura es como el alma de la empresa. Está incluso en los silencios de la compañía. Está cuando nadie te mira, está cuando hablas, está cuando trabajas. La cultura lo es todo. Y si no hay un propósito real desde la dirección de la compañía hacia abajo en transmitir esa cultura, pues la cultura se va creando y muchas veces es una cultura pues que no depende de nadie, simplemente se ha creado y que luego es muy difícil de gestionar porque... Sobre todo cuando te encuentras con ámbitos en empresas en las que, como tú dices, se va generando esa cultura pero que nadie la lidera, nadie es capaz de empezar a generar esa transversalidad dentro de la comunicación de las empresas y entonces te encuentras con que necesitan el apoyo de empresas externas que generan a lo mejor un relato, que generan una cultura corporativa que no tiene nada que ver realmente con el fin y el propósito de la empresa. Y muchas veces ocurre que bueno, como que si no tienes esa lluvia fina de esos puntos, esos valores en los que realmente la empresa se maneja y lidera su comunicación y su propósito, pues realmente es complicado que las empresas salgan para adelante. De hecho, todos hemos pasado por aquello de oye, tenemos que trabajar el tema de la responsabilidad social corporativa. Oye, no, mira, somos un gran grupo, ahora tenemos que empezar a trabajar desde el punto de vista tal, lo dejan en manos y al final de gente que no tiene ese propósito y que realmente no lo respira y se genera pues prácticamente un greenwashing. O sea, estás poniendo sobre la mesa unos argumentos sobre tu empresa o sobre el grupo de empresas que lidera y que realmente no existe, está vacío. Nadie se identifica.
Bueno, hay muchas cosas que influyen en la cultura, pero una que nos ayuda a hacer gestión de cultura, gestión de la cultura, es la comunicación interna. Y la comunicación interna, tú has hablado de lluvia fina. No es una app donde se ponga una información cada vez que hay un evento, o no es hacer un team building cada 3 o 6 meses. La comunicación interna se hace a través de lluvia fina, a través de una conversación continua, mantenida, ser regular y ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Eso es una forma de gestionar la cultura. Sí, al final es lo que te digo, al final tú estás en una empresa, tienes que sentir los colores, tienes que sentir lo que estás haciendo y bueno, y tenemos un propósito dentro de las empresas que es desarrollarla. Al final es una carrera de relevos, es decir, las empresas tienen una actividad, tienen un fondo de comercio, tienen un crecimiento y ese crecimiento tiene que ir liderado pues evidentemente pues por los directivos y sobre todo por la gente que trabaja dentro de ellos. Si todos hacemos una carrera y todos nos ponemos a hacer una maratón, pero cada esfuerzo y cada percepción del esfuerzo es distinta, pues al final no terminar la carrera, que es lo que pasa en muchas empresas, cuando no somos capaces de identificar nuestros valores, nuestro propósito y sobre todo hacia dónde caminamos. Y eso es muy común en las empresas, que el foco se vaya continuamente moviendo y la gente termine un poco mareada o no sabiendo dónde está. Y es crucial para hacer la empresa atractiva a otros. Si tú no tienes una visión clara, si tú no tienes un propósito, si tú no tienes unos valores o un relato detrás de todo esto, no puedes contar quién eres de esa manera, con lo cual no puedes hacerte atractivo a generaciones como la generación Z, que ya no trabajan por la necesidad de tener un empleo, sino trabajan porque le interesa el proyecto, trabajan a un medio o corto plazo, no le hable a una generación Z de largo plazo porque no saben dónde se ven dentro de 5 años. Hablamos de hacer una empresa atractiva a través de muchos puntos, o sea, de hacer de comunicación interna, de generar un relato, de comunicar, de pensar que el trabajador es nuestro primer grupo de interés, a quien nos tenemos que dirigir como de manera pues tenerlo como el principal grupo de interés a quien nos dirigimos, el trabajador. Pero es que es básico, es decir, al final estamos viviendo una época en la que la captación de talento es primordial. Entonces, al final, las empresas, entre comillas, son un producto, es decir, tienen que tener una exposición externa y tenemos que hacer atractivas las empresas para que la gente, cuando venga, lo primero es que te van a fichear y te van a intentar buscar información por todos lados. De hecho, incluso hay apps de empleo que te ponen verificaciones e incluso te van poniendo las estrellitas para que digas el nivel de satisfacción que has tenido en esa empresa. Es decir, ahora mismo con la globalización y estamos muy expuestos, entonces lo que hay que crear es un relato real, es decir, nada de trabajar con relatos absurdos, simplemente con guiones que no marcan lo que es la propia empresa. Si tú quieres generar engagement, quieres atraer talento a tu empresa, tienes que estar vivo. Y tienes que trasladar a la sociedad, tienes que trasladar fuera, a través de los medios de comunicación, a través de tu responsabilidad social corporativa, a través de todo lo que estás haciendo, trasladarlo a la calle. Si no... Tienes que vender, en primer lugar, tienes que vender hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y luego hablamos del producto. Venta, que también nos han traído aquí para hablar de marketing, de venta, de B2C, de B2B, de cómo el marketing está siendo transformado por la tecnología, por cómo la inteligencia artificial está impactando en la industria de la comunicación y del marketing. Cuéntame algún ejemplo que estéis haciendo en tu empresa. Mira, nosotros trabajamos, fíjate, nosotros al final nos dedicamos somos ganaderos, nos dedicamos a la cría del cerdo, luego también tenemos lo que es salas de despiece, donde se vende el cerdo, la carne, ¿no? Pero fíjate tú que nosotros tenemos dos nichos, o sea, trabajamos al B2B, o sea, al fabricante que luego hace embutido, que comercializa carne, etcétera, y luego por otro lado también trabajamos en un B2C, pero un B2C donde el carnicero es el intermediario, es nuestro B2B para el B2C, es decir, B2C. y no tiene nada que ver ni el ámbito de la comunicación, ni
el ámbito de la promoción, o sea, el marketing que tienes que utilizar en un sitio y en otro es totalmente distinto, porque al final en un B2B eres materia prima y en un B2C al final pues tienes que generar engagement y además tienes que generar marca y branding en una commodity como es la carne. O sea, cuando tú vas a tu carnicero, que al final ves un mostrador y te dice esta carne de cerdo es buenísima. O sea, y ahí es donde nosotros estamos trabajando, donde estamos empezando a dar ese valor al producto, ya no solo desde la receta, sino que al final estamos hablando de proteína. O sea, la proteína animal hoy en día es uno de los elementos fundamentales en la dieta y en todos El lados. desarrollo, sí, sí. Desde luego, el marketing B2B ha cambiado, sobre todo en los últimos años, donde el marketing de verdad se hacía en el B2C, donde había un gran presupuesto para marketing, era el mundo del marketing dirigido al consumidor final. Pero hoy día el marketing B2B es súper sofisticado, con un nivel de digitalización brutal, donde hablemos de ganaderos, hablemos de agricultores, eh, el sector primario en general se ha digitalizado. Totalmente. Además, la forma de llegar al cliente, o sea, yo que he vivido la parte del marketing de gran consumo, ahora mismo, o sea, si no eres digital estás muerto, pero no digital en el sentido como la gente se imagina, sino el hecho en el que tus canales de comunicación son 100% digitales. Todos estamos digitalizados desde la comunicación por el teléfono a incluso al poder hacer un pedido con tu teléfono y poder trasladar y comunicar todos los mensajes y todas las necesidades que pueda tener tu cliente a través de la digitalización del canal. O sea, hoy en día tienes aplicaciones, tienes RPs, tienes CRMs, tienes toda la cantidad de herramientas necesarias para poder darle a tu cliente lo que va buscando, lo que necesita. Incluso tú tienes la capacidad de medir la temperatura del mercado, de medir la temperatura de tu cliente y poder actuar sobre ello. Que desde luego hay un marketing mucho más efectivo ahora que puede impactar a tu cliente antes de que sea cliente de una manera súper precisa. Luego puedes perseguirlo a través de redes, a través de manera digital, sea cual sea su comportamiento digital. Luego puedes impactarle, reimpactarle, luego puedes medir y además el medir nivel de interés. las microaudiencias, es decir, Sí, ahora sí. mismo ya no solo, o sea, ya no tenemos el público en general, ahora tenemos micronichos en los que estás trabajando, en los que estás midiendo, en los que estás viendo sus necesidades y estás reorientando las necesidades, o sea, estás captando sus necesidades y reorientando tu producto a esas necesidades. Y es así. Pues ahora con la inteligencia artificial esto da una vuelta aún más de tuerca y se hace aún más, no te quiero decir complicado porque no lo es complicado, pero sí que profundo. Sí que se encuentran otras maneras de llegar de manera más fácil a datos más complejos. Al final tienes mucha data, tienes mucha capacidad de análisis que antes no tenías, tienes mucha más inmediatez a la hora de tomar decisiones, es un complemento, pero al final tiene que estar el criterio. O sea, el criterio, el conocimiento, la temperatura que tiene el mercado, que tienen tus clientes, eso te lo da la experiencia y te lo da a conocer tu sector. Un humano, correcto. Sector de un humano. Nosotros que hacemos tecnología decimos muchas veces digital por fuera, humano por dentro. Correcto. No por el producto, pero al final, si no fuera un humano quien estuviera detrás, no sabría pues eso, el dato final, ¿no? Evidentemente necesita, para tomar la decisión, necesita tener un buen origen de los datos, un dato muy nutrido, pero necesitas tener la inteligencia humana también para saber que... Sobre todo porque todo el mundo tiene acceso a eso, es decir, al final todos competimos en las mismas, es como una carrera, si todos somos los mejores y tenemos las mismas herramientas, si estamos en un carril todos vamos a correr a la misma velocidad, tiene que haber hechos diferenciales y tiene que haber la capacidad y la comprensión del dato para orientarlo en tu momento vital dentro de tu empresa, dentro del mercado o dentro de las relaciones que tengas con tus propios empleados al final. O sea, la inteligencia artificial te ayuda, es una herramienta, pero no es es una cuestión de interpretación y sobre todo es una cuestión de saber aplicarla. Nos ayuda a ir más rápido, la inteligencia artificial nos ayuda a obtener más datos de una manera más eficiente, pero detrás sí que es útil siempre tener al humano que tome la decisión. Y sobre todo porque además te obliga a que ese dato sea 100% veraz,
que seamos capaces de generar esas métricas para poder medirlas, o sea, entonces también te activa y te da otra vuelta. ¿Sería uno de los desafíos del futuro que aquello que se hace de manera humana tenga más valor que lo que se hace con inteligencia artificial? Probablemente sí. De hecho, ahora mismo, fíjate tú que nosotros nos dedicamos a la industria cárnica, lo último, o sea, las tendencias ahora mismo de consumo están diciendo que en los hogares, las cocinas van a perder parte de ese espacio principal que tienen las casas. Estamos hablando que una cocina en una casa suele tener 10, 11, 12 metros cuadrados y están haciendo estimaciones a futuro de que va a ocupar entre 5, 6, 7 metros. Es decir, ¿por qué? Porque la gente cada vez va a elaborar menos, la gente quiere estar en la calle y la gente quiere el precocinado, quiere llegar, calentar y hacerlo. De hecho, las generaciones, bueno, hablabas tú de los millennials, centennials, o sea, ya de por sí su forma de alimentarse es a través de Globo y del delivery, pues imagínate cuando den el paso a tener ese consumo propio, pues tenemos que facilitar y todo va en progresión, es decir, serán modas, sí, habrá quien elabore en casa también, pero hay que estar viendo las tendencias y hacia dónde camina eso, y eso te la da la data, o sea, te lo da la data del crecimiento en lineal de la venta de plato precocinado. Uh-huh. Fran, tú siempre que has sido un tío que ha sabido verlas venir y sobre todo has tenido siempre ese carácter emprendedor y muy apegado a la tecnología y has desarrollado ahora mismo, estáis con una aplicación como es Humano, percibiendo además un sector tan sumamente crítico como es el tema del empleo y de la capacidad de generar recursos humanos. ¿Cómo vivís ese momento? O sea, ¿por qué aplicáis tecnología? ¿Por qué es la única salida? ¿Por qué es el que te va a dar el hecho diferencial? Pues mira, tengo que dividir la respuesta en dos, porque si bien tiene sentido digitalizar todo un departamento que necesita pues mucha gestión documental, necesita herramientas para controlar el tiempo, necesita herramientas para controlar la productividad. Hay una parte obvia de digitalización, pero luego hay una parte no tan obvia para hilvanar una comunicación continua con tu empleado, al que le dotas de una herramienta donde puedes hacer esa comunicación más humana. Pues eso es humano, un poco. Hace gestión de recursos humanos, digitaliza toda la parte técnica de gestionar un departamento de recursos humanos y tener una relación legal con un trabajador, pero también le da la herramienta para tener una conversación muy humana con el trabajador y saber datos que nos está dando la herramienta analítica de personas, que nos está dando la herramienta para conocerlo mejor, saber cómo dirigirme a él, saber cómo impactarle, etiquetarle de alguna manera y poder hacer una comunicación más humana, más profunda con una herramienta digital. Entonces, ¿eso va a favor o en contra de los departamentos de recursos humanos? Yo creo que a favor, ¿no? Va a favor, porque hace de aliado, es como un copiloto para un técnico de recursos humanos. Bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso a todos los puntos que teníamos que valorar desde el punto de vista de la comunicación corporativa, inteligencia artificial, esos millennials que se dejan contratar pero no. Nos han quedado muchos temas por hablar y si nos dejan esta gente de Adimur volver otro día a seguir la conversación, lo haremos. La verdad que ha sido muy agradable hablar contigo y nada, pues muchísimas gracias. Y si no nos dejan hablar de cosas de empresa, pues hablaremos de fútbol. Muy bien.